Les voy a dar una enseñanza muy sencilla. Cuando uno lee el Evangelio, cuando lee la palabra de Dios, se sorprende de la actualidad y de la fuerza de la palabra de Dios. Y como les voy a predicar a jóvenes, me puse a leer qué jóvenes aparecen en el Evangelio. Siempre leemos el Evangelio desde la óptica de las mujeres, de los abandonados, de los enfermos, del leproso curado, del ciego que se le devolvió la vista. Pero pocas veces nos preguntamos ¿qué jóvenes hay en el Evangelio? ¿Qué jóvenes se encuentran en el Evangelio? Y cuando uno reflexiona en esto, gracias. Cuando uno reflexiona en esto, llama la atención que pareciera que los jóvenes que se acercaban a Jesús hace 2000 años son muy parecidos a los de hoy, son muy similares a ustedes, son muy parecidos a ustedes. Entonces la enseñanza va a ser muy sencilla. Yo voy a tomar la palabra de Dios y voy a mostrarles a ustedes 7 jóvenes del Evangelio, los 7 jóvenes del Evangelio. Y a partir de esta enseñanza vamos a hacer una oración final, una oración muy sencilla. Pero fíjense ustedes que cuando uno lee el Evangelio y se encuentra 7 jóvenes, el número 7 en la Biblia significa plenitud, totalidad. El número 7 en la Biblia significa totalidad. Entonces, cuando hablamos de los 7 jóvenes del Evangelio, estamos hablando de la totalidad de los jóvenes. Y a lo mejor la Biblia nos quiere hacer pensar no solamente todos los jóvenes, sino los jóvenes de todas las épocas, de todas las culturas, de todos los tiempos, de todos los niveles culturales, sociales y económicos. Y yo quisiera que a medida que vamos hablando de cada uno de estos jóvenes, usted piense, ¿yo qué tengo de ese? A medida que yo voy hablando de estos jóvenes, usted se pregunte, ¿y yo en qué me parezco a ese? ¿Y yo en qué me parezco a ese joven? Para que hagamos de una manera muy vivencial lo del Evangelio. Entonces vamos a leer y vamos a ver 7 jóvenes en el Evangelio. 7 jóvenes que se acercaron a Jesús y lo que hicieron esos jóvenes. Si tienen su Biblia, muy importante que la saquen. El primer joven que vamos a mirar está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, de los versículos 11 a 17. Primer joven, Evangelio de San Lucas, capítulo 7, de los versículos 11 a 17. Dice así, el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, de los versículos 11 a 17. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar,
cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un joven, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo acompañaba a la madre. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muchacho muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer joven que estamos mirando es un joven muerto. Llama la atención que este joven sea el hijo único, y era un varón, era un muchacho. Y la mujer, la mamá del muchacho, era viuda. Es decir, en la época de Jesús, las mujeres no podían trabajar. Si una mujer se le moría a su esposo, la única posibilidad que tenía de subsistencia era tener un hijo varón, y que ese hijo varón trabajara y la sostuviera. Esta mujer tenía un hijo, era la esperanza de ella, y ese muchacho murió. El primer joven es un joven que es la esperanza de una familia y está muerto. Lo llevan en una camilla 4 camilleros, lo llevan a enterrar, lo llevan al sepulcro. Jesús se encuentra con el muchacho. Pero detengámonos un poco en esto, muchachos. ¿Quién era este joven? La esperanza de su madre. ¿Quién sos vos? Quizás la esperanza de tu familia. Es probable que tu familia alguna vez haya pensado: este hijo nuestro será nuestra esperanza cuando termine de estudiar, cuando se gradúe, cuando sea un profesional. En vos están invirtiendo tiempo, cariño y dinero. Hay muchas esperanzas puestas en vos. También la sociedad tiene esperanzas puestas en vos. Se dice que los jóvenes son el futuro de la sociedad, pero también la iglesia católica, tiene sus esperanzas puestas en vos. Yo no sé si ustedes se han leído los discursos del Papa Francisco a los jóvenes en Río de Janeiro. Unas palabras bellísimas y llenas de esperanza. Vos sos la esperanza de tu familia, de la sociedad, de la iglesia, de esta comunidad que se llama Corporación La Comunidad. Cuando yo trabajo con los muchachos del Minuto de Dios, vengo de allá, estaba reunido con los adolescentes de mi comunidad, les digo muchas veces: muchachos, prepárense, porque en unos años ustedes son los que dirigirán nuestra comunidad. Y es probable también que a ustedes les digan eso: muchachos, en unos años
ustedes serán los que estarán dirigiendo esta comunidad. Hay muchas esperanzas puestas en vos. Pero te pueden estar llevando a enterrar. Sos la esperanza, pero hay unos que se están encargando de enterrarte, de llevarte a la muerte, de llevarte al sepulcro, de llevarte al dolor. Hay 4 camilleros que están llevando a este muchacho a enterrar. ¿Y cuáles son los camilleros que a vos te están llevando a enterrar? Que te están conduciendo a la muerte, que te están conduciendo al sepulcro. Es probable que sea una manera superficial de entender la vida. A lo mejor un segundo camillero es un vicio que estás teniendo y que no podés manejar, y que Él te está manejando a vos. A lo mejor un tercer camillero es la indiferencia religiosa y espiritual. Yo los viernes a las 7 de la mañana abro los micrófonos de la emisora y la gente comienza a llamar y a contar testimonios y a hacer preguntas. Y muchas de las llamadas de las personas adultas son referente a los hijos. Padre, no sabemos qué hacer con ese hijo mío. Llegó a una edad donde ya no quiere ir a la iglesia, donde ya no quiere nada espiritual. Y el primer joven del evangelio es uno que está muerto, uno que llevan a enterrar, uno en el cual habían puesto las esperanzas y está muerto. Y a lo mejor ese joven que está muerto sos vos. Estás vivo, venís aquí, comés o tragás a veces, pero te están llevando a enterrar. Y vos que sos la esperanza de tu familia, de esta sociedad y de la iglesia, te están llevando a enterrar. Hace unos días salió un estudio de las generaciones nuevas de los antioqueños. ¿Y saben cuál era la conclusión de ese estudio? Escuchen esto que les voy a decir. No hay nada que hacer con las generaciones de jóvenes hoy entre los 16 a 25 años. ¿Sabe cuál era la conclusión? Es una generación perdida. Esa generación la perdimos. Conclusión: lo único que se puede hacer para rescatar el futuro de los antioqueños es comenzar a sembrar valores en los que están niños y adolescentes. Porque las generaciones de 16 a 25 años no representarán para el futuro de la ciudad nada, nada. Son una generación obsoleta, perdida. Pero cuando yo discutía con la persona que dirigió ese estudio, le decía, para los investigadores, esa generación está perdida. Y yo sí creo que está perdida. Pero esos investigadores no conocen a Dios. Y Dios, lo que está perdido, lo puede rescatar. Y Dios, lo que no tiene esperanza, lo puede volver esperanza. Y por eso yo creo que nosotros, que ustedes son una nueva generación. Una nueva generación. Y por eso a ese muchacho Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate, levántate de la muerte. Y lo tocó y lo levantó de la camilla. Y hoy el Señor a vos te está diciendo: levántate,
Levántate de lo que está produciendo muerte en tu vida. Levántate, no te dejes arrastrar más por esos camilleros. No te dejes conducir más por esos camilleros. Levántate, levántate de la muerte. Y yo creo, muchachos, que esta reunión en esta tarde es Dios diciéndonos: levántate. Te están llevando a enterrar, te están llevando a la muerte. Levántate, levántate, recupera la vida. Ese es el primer joven. Hay un segundo joven del Evangelio, muchachos. Es una historia bien simpática. Está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 21 a 28. Y les voy a leer esta historia. San Marcos, capítulo 6, versículos 21 a 28. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había mandado encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodías escuchaba lo que hacía Juan. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó muy bien la muchacha. Y el baile le agradó a Herodes y los que estaban cenando con él. Y el rey les dijo, a la muchacha le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró y una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del reino. Ella salió y le preguntó a la mamá: mamá, ¿qué debo pedir? Ella le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Le contestó: pídelo. Y la muchacha fue y le dijo a Herodes: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y fueron, tuki tuki lulú, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y se lo trajeron a la muchacha en una bandeja de plata. La segunda muchacha, dicen que se llamaba Salomé, un historiador de la iglesia. Era una muchacha, le gustaba bailar. Y bailaba bien la muchacha. No sabemos qué bailaba, si bailaba reggaetón o qué bailaba la muchacha. En todo caso, la muchacha tenía sus atributos. Seguramente era bonita, bailaba bien. Y Herodes le dijo: hey, muchachita, bailas tan bien que te voy a dar la mitad de mi reino. La muchacha entretenía a los demás. Era seguramente la chistosita del grupo, la que entretenía a los demás, la bailadora. Y el rey le dijo: si me pides, si quieres la mitad de mi reino, te lo voy a dar. ¿Usted qué le hubiera dicho? Claro. Y la muchacha fue y le dijo a la mamá: mamá, ¿qué querés que pida? Tan boba, ¿no? Era la típica muchachita que baila sin personalidad, que no tenía personalidad. Si a una de ustedes le dicen, el presidente: hey, porque bailaste muy bien, o porque son muy bonita, o por lo que sea, te voy a dar la mitad de mi reino,
Usted no sale a decirle a la mamá: mamacita, usted no coge el celular, usted mismo le para la caña. Ahí mismo le para la caña. La muchachita sabía bailar, pero no tenía cerebro. Tenía muy buenas nalgas, pero no tenía cerebro. Y fue y le preguntó a la mamá. Y la mamá, como era una mujer llena de odio, en vez de decirle: sí, pídele la mitad del reino y así vamos a tener dinero para toda la vida, pidió la cabeza del profeta. Y esta muchacha es una muchacha que tiene atributos, pero que no es capaz de pensar, dependiente de la mamá. Usted también tiene muchos atributos. Y no se estoy hablando solamente de los físicos. Y no, esto no se refiere solamente a una mujer. Se refiere a que a veces nosotros somos bien inteligentes, bien hábiles, manejamos muy bien muchas cosas, pero no sabemos aprovechar las oportunidades y no sabemos aprovechar los momentos. Esta segunda joven es una joven muy buena bailadora, pero poco astuta, dependiente de su mamá. Una joven que no utiliza adecuadamente sus riquezas, que divierte a los demás y que produce muerte. Causó muerte. Hubiera podido decir: yo quiero la mitad de tu reino, pero fue capaz de decir: dame la cabeza de Juan el Bautista, y perdió riqueza por dejarse meter en el ritmo de odio de la mamá. Tal vez vos sos un joven, una joven muy bien preparado, muy inteligente, muy capaz, pero sin criterio, pero que causa muerte, pero que le produce muerte a otros, pero que divierte a otros, pero sin criterio, dependiendo del criterio de la mamá, y que pierde oportunidades muy bellas en la vida, porque a lo mejor vos has perdido oportunidades muy bonitas en la vida. Ese es el segundo joven del Evangelio. Hay un tercer joven en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6, de los versículos 5 a 13. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 5 a 13. Dice así la palabra de Dios, muchachos. Evangelio de San Juan, capítulo 6, de los versículos 5 a 13. Dice así: cuando había una multitud muy grande, Jesús le dijo a los discípulos: vayan y compren comida para toda esta gente. Pero lo dijo para ver qué contestaban ellos. Felipe le dijo: ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos, le dijo: aquí hay un joven, un niño, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y Jesús les dijo: díganles que se sienten. Díganle al muchacho que traigan lo que tiene. Y dice que oró
y que todos comieron. Había un muchacho que se había ido para una predicación. Oyó decir que Jesús iba a predicar, como ustedes vinieron a este encuentro. Pero no sabemos si este muchacho o la mamá le dijo: ay, mijo, ese congreso, eso es muy largo. Allá hablan mucho y cantan mucho, y eso se demoran mucho. Vea, le voy a empacar estos panes y este pescadito. Le voy a hacer unos sanduchitos, lléveselos. Y cuando Jesús dijo: wow, ¿qué es este montón de gente?, los discípulos le dijeron: vea, allá hay uno que la mamá le empacó un sanduchito. Y entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Ah, no, ¿yo qué le voy a dar a toda esta manada de comelones que no hicieron nada? Lo que mi mamá me empacó es para mí, porque ellos no previeron e hicieron lo suyo. Entonces el muchacho, uno de nosotros, hubiera dicho: no, lo que es mío es mío. Pero este muchacho hizo una cosa muy bonita. Le dijeron: hey, ¿por qué no das lo que tenés y lo das y alcanza para todos? Y dice que eran más de 5,000 personas. Este joven es el modelo de joven que es un poco precavido, que tiene lo de él, pero que cuando hay una necesidad lo comparte con otros, lo da a otros. Es un joven capaz de compartir. No se apegó a su riqueza, a lo poquito que tenía, sino que lo dio, lo entregó. Y como él entregó lo poquito que tenía, Jesús tomó eso, lo multiplicó y le dio una multitud. Y saben, este joven es el joven que da lo poquito que tiene y Dios lo multiplica. ¿Quién sos vos? Vos sos un joven. No tenés dinero en el banco, no tenés mucha experiencia, no tenés propiedades, no tenés riqueza, tenés un poquito, tenés un poquito. La cosa es esta: si vos ponés lo poquito que tenés, Dios lo hará alcanzar para una gran multitud. Si vos ponés lo poquito que tenés, Dios lo dará para todos. No hay que tener mucho. Muchachos, muchas veces los jóvenes, lo digo por los de mi comunidad, cómo me toca luchar con ellos, porque siempre empiezan con una disculpa. Vamos a recoger diezmo. No tenemos porque nosotros somos estudiantes. Ah, pero eso sí, cuando salen del grupo de oración, ahí sí se van a gastar. Nosotros no tenemos mucha formación. Muchachos, ¿quiénes de ustedes se quieren ir a misión? Ninguno levanta la mano, porque empiezan a decir: yo no tengo tiempo, y mi novia, y mi estudio, y mi casa, y cada uno comienza a sacar todo tipo de excusas. Pero cuando un joven da lo poquito que tiene, Dios lo multiplica de una manera exorbitante. Cuando vos das lo poquito que tenés, Dios lo multiplica a unos niveles que puede alcanzar para miles. Dios no te está pidiendo que des mucho. Dios te está pidiendo que des lo poquito que tenés. Y cuando vos das lo poquito que tenés, eso alcanza para miles, para miles. Cuando vos das de lo poquito que tenés, eso alcanza para muchos jóvenes. Tercer joven del Evangelio. Cuarto joven del Evangelio. Mateo, capítulo 19, versículo 16. Mateo, capítulo 19,
versículo 16 a 22. Dice así la palabra: un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Y le dijo: si quieres estar en la vida eterna, obedece los mandamientos. Y el muchacho respondió: ¿cuáles? No mates, no cometas adulterio, no robes. El muchacho le contestó: todo eso yo lo hago. Y Jesús le dijo: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Escuchen esto. Cuando el joven oyó esto, se fue muy triste, porque era muy rico. Y entonces Jesús dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Un muchacho como ustedes se le acercó a Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo: cumple los mandamientos. Ahí el muchacho, todo entusiasmado, le dijo: no, si yo los cumplo todos. Y Jesús le dijo: vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí sí, el muchacho se echó para atrás y dijo: no, yo no. Y este hombre, este muchacho del Evangelio, es uno que se entusiasma por seguir a Jesucristo, pero cuando llega la exigencia, se echa para atrás. Quiere seguir a Jesús, lo quiere seguir, pero cuando se le exige un poco más, se echa para atrás y se desanima. ¿Cuántos han pasado por esta comunidad? ¿Cuántos han pasado por este grupo de oración? Vea, esta se está durmiendo. Dale, Señor, el descanso eterno. Pero ronca. Y resulta que muchos han pasado y se entusiasman. Y se entusiasma cuando escuchan un cantante y se entusiasma cuando escuchan la palabra. Pero cuando vienen niveles de mayor compromiso, se echan para atrás, se desaniman, como este muchacho del Evangelio. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Cumple los mandamientos. Yo los cumplo todos. Pero tenía su apego y no fue capaz de dejar su apego. No fue capaz de dejar su apego. Y quiero decirles una cosa, muchachos: si usted quiere seguir a Jesucristo, tenés que soltar apegos. No podés seguir a Jesucristo con apegos. Hay que tener una disponibilidad total. Hay que tener una disponibilidad total. Muchachos, hay un joven en el Evangelio que quiere seguir a Jesús, pero no quiere que lo desacomoden. Y hay jóvenes que quieren seguir a Jesús, pero quieren seguir viviendo su vida como antes, pero quieren tener sus apegos como antes. Muchachos, eso no funciona así. O uno se entrega del todo, o mejor no te entregas. Y hay mucha gente que se entrega a Dios y le dan las cenizas y le dan los restos a Dios. Y quiero decirles: Dios no admite cenizas, Dios no admite restos. O te das todo o no te das. O te entregas todo o no te entregas. Ese es el cuarto
joven del Evangelio. Hay un quinto joven. Hay un quinto joven en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 43. Marcos, capítulo 14, versículo 43. Dice así. ¿Quién lo tiene ahí? Marcos 14, versículo 43. Es que yo no veo aquí no tengo buena luz. Marcos 14, 43. Marcos 14, 43 a 52. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente, armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme? Como si yo fuera un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron, pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron, pero un joven lo seguía cubierto, Oiga eso, escuchen. solo con una sábana. Volví a leer eso. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Ok. Pero un joven lo seguía. Pero un joven lo seguía cubierto solo con una sábana. A este lo agarraron. Sí. ¿Hasta dónde es? Pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Imagínense ustedes la historia, recreen un poquitico. Estaba con una sábana y salió en pelota. Sí. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes. Okay, hasta ahí, palabra de Dios. Palabra de Dios. Atenta para otro texto en un momento. Dice la palabra de Dios. Se puede sentar, niña, porque en un momentico, vaya. Dice la palabra, muchachos, todo esto lo leemos ustedes y yo en la Semana Santa y uno como que no le para bolas. Dice que llevaron a Jesús, lo juzgaron, lo arrestaron y todos los discípulos salieron huyendo, menos un joven que seguía de lejos, lo seguía de lejos. El muchacho llevaba una túnica, llevaba un manto, pero cuando le dijeron: tú eres de ellos, el muchacho se empanicó, soltó la túnica y corrió en pelota. Eso debió haber sido bien gracioso, ese muchacho soltar la túnica y correr en pelota. Y es el joven que sigue de lejos, pero que en el momento definitivo sale huyendo. Son esos jóvenes que van a la misa con la mamá, así de lejitos, pero no se involucran. Son esos jóvenes que en Semana Santa van a una procesión, pero así de lejitos, ellos no se involucran. Son esos jóvenes que están ahí, vienen al grupo de oración, se hacen en la parte de atrás, muchas veces en la parte más oscurita, porque esto tiene como parte para novios, como en la parte más oscurita, y están allá de lejitos mirando, como estoy
pero no me meto. Estoy, pero no me involucro. Estoy, pero no me comprometo. Y dice la palabra, ahí siguen a Jesús. Sí, van a las cosas, siguen a Jesús. Pero cuando llega el momento de dar razón de la fe, hasta se empelotan, hasta dejan las seguridades, porque esta persona, este muchacho, siguió a Jesús. Pero cuando llegó el momento y le dijeron, hey, vos sos uno de los que estás con ese Jesús, el muchacho prefirió la vergüenza que dar razón de su fe. Y hay jóvenes que en el momento definitivo prefieren la vergüenza a dar razón de su fe. Prefieren pasar una vergüenza cuando les dicen, hey, yo como que te vi en un retiro de la corporación La Comunidad del Sábado. Yo no. Eso era mi prima que es igualita a mí, pero yo no era. Hey, como que te vi. Ve, mostraron una actividad que hubo el viernes en el Parque de San Antonio con Televid, con la emisora Minuto de Dios, y te vi de rosario en mano y rezando el rosario o con Biblia en la mano. ¿Yo? No, señor. Eso pudo haber sido, yo tengo un mellizo, pero ese no era yo. ¿Yo? ¿Qué me voy a meter en esas cosas de curas, de rezanderos? Cuando llega el momento de dar razón de la fe, salen huyendo, se escapan. Jóvenes cobardes. Ahí, sí, yo creo, padre, sí, yo voy a una misa, sí, yo participo en algo, pero cuando llega el momento de dar testimonio, conmigo no cuenten, yo no me involucro en eso. Es ese joven que no es capaz de dar la vida. Sexto joven del Evangelio, venga pues, sexto joven del Evangelio, San Juan, capítulo 18, versículos 15 a 17. San Juan 18, 15 a 17. Me conseguí una buena secretaria aquí. Simón Pedro y otro discípulo seguía a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó afuera a la puerta. Por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, no lo soy. No lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaba allí calentándose. Pedro también estaba con ellos calentándose junto al fuego. Hasta ahí. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta pregunta y responde. Está muy avispada. Van al sepulcro y un joven se queda en la puerta del sepulcro. Se queda en la puerta del sepulcro y no entra, sino que ve las cosas desde la barrera. Y cuando le preguntan, ¿tú eres uno de ellos? Dice, yo no soy uno de ellos. Es el joven que ve desde la puerta, que va a misa y se queda en la puerta. Cuando yo era párroco, tuve muchos problemas, por ahí yo vi a Diomara, porque ahí veían muchas parejitas de muchachos y muchachas que se iban para la iglesia y se paraban en la puerta de atrás, y el muchacho así parado y la muchacha encima. Y entonces yo tenía un micrófono inalámbrico y le decía a toda la gente en la iglesia, por favor, hermanos, cierren sus ojos
y no los abra por nada del mundo. Y les decía a los del Ministerio de Música, arranquen pues a cantar. Y yo le decía a la gente, ustedes cierren los ojos, ciérrenlos y no los abran por nada del mundo. Porque me daba una rabia ver esas parejas en la parte de atrás en la iglesia, amacizándose, dándose picos, tocándose. Y yo dije, yo tengo que hacer respetar la iglesia. Yo soy chiquito pero peleón. Y me les iba, no abran los ojos, hermanos. Y cogía el micrófono, me bajaba del altar, me iba por allá, iba y me les enfrentaba y les decía, bueno, unos macancanes así. Y le decía, uno a la iglesia no viene a semipichar, porque así les decía, perdónenme, uno a la iglesia no viene a semipichar. Aquí está una persona que sabe que yo hacía eso. Y les decía, no muchachos, o vienen a la iglesia a rezar o váyanse. O vienen a la iglesia a rezar o váyanse. ¿Sí o no, Diomar? Así les decía, a la iglesia uno no viene a semipichar, muchachos. O vienen a la iglesia a rezar o se van. O se van. Vea, esta me sabe los gustos. Échale pues. 2. ¿Es verdad o mentira lo que estoy diciendo? Ah, es verdad. ¿Saben por qué? Porque hay jóvenes como este del Evangelio que no entran, se quedan afuera viendo, se quedan a la puerta y son francotiradores. Les preguntan, ¿eres tú? Y dicen, no, yo no soy. ¿Eres tú de ellos? Yo no soy. Vos parecés de la corporación La Comunidad. ¿Yo? Yo no, yo soy de Black Sabbath, pero de la corporación La Comunidad, yo no, porque yo no soy de ese grupo. Y un último joven, venga, secretaria, lea. Evangelio de San Marcos, capítulo 16. 16 del 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose en unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la gran piedra que tapaba el sepulcro ya no estaba en su lugar. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con un... ¿Sentado a quién? A un joven. A un joven. Siga. Me perdí. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret. Oiga. No se asusten, ustedes... Mire lo que le dice el joven a las mujeres. Escuchen, ¿qué les dice? No se asusten. No se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar. Lea Sí. bien, mi hija, lea con puntuación. No se asusten, ustedes... Primero, no se asusten. Siga. No se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. No es- ha resucitado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va a ir a Galilea antes que ustedes allí lo verán tal como les dijo. Ok, palabra de Dios. Palabra de Dios. Gracias, ya no más. Ya se puede sentar en su puesto, ¿sí? Muchachos, este joven del Evangelio es una belleza.
Dice que las mujeres fueron al sepulcro, entristecidas porque pensaban que el Señor se había muerto. Y el que les anunció que Cristo estaba vivo fue un joven. Dice que fue un joven que estaba sentado y les dijo: no tengan miedo, están buscando a Jesús, el que crucificaron. No está aquí, está vivo, ha resucitado. Vayan a donde están los discípulos y díganle que está vivo. El que les dijo a las mujeres que estaba vivo fue un joven. Fue el primero que anunció que Cristo estaba vivo, que Cristo no había muerto. Uno sale huyendo en pelota, otro fue valiente y anunció que Cristo estaba vivo. El primero que anunció a las dos mujeres que Cristo estaba vivo fue un joven. Él fue el portador de una buena noticia. Él fue el portador de un mensaje nuevo. Él fue el portador de un mensaje diferente que llenó la vida de las mujeres y de la comunidad de esperanza y de alegría. Pero ¿saben una cosa? De este joven y de los otros no se menciona el nombre en el Evangelio. De ninguno de ellos se menciona el nombre. ¿Recuerdan ustedes el primer joven? Uno muerto. Ese muerto poder ser vos. ¿Recuerdan ustedes el segundo joven? El segundo joven era la que bailaba, la que divertía, pero que no tenía criterio. El tercer joven era el que dio todo lo que tenía. Recuerdan que fue el que llevó el sanduchito y Jesús tomó eso poquito que él tenía y lo multiplicó para todos. El cuarto joven fue el que no fue capaz de dar el paso definitivo porque había que dar la vida entera. El quinto, el que huye solitariamente. El sexto, la que se queda en la puerta. Y el séptimo, el que anuncia que Cristo está vivo. ¿Saben una cosa? Unas veces en la vida uno es el que huye desnudo. Otras veces en la vida uno es el que no tiene criterio. Otras veces es el que da lo que tiene. Otras veces es el que anuncia. Estos jóvenes del Evangelio me parecen interesantes porque son igualitos a ustedes. Estos de hace 2000 años son igualitos a ustedes, o ustedes igualitos a estos jóvenes, igualitos, con cobardías, con miedos, con momentos de osadía, con momentos de entusiasmo, con momentos de desaliento. Ustedes son iguales. Pero termina el Evangelio con un joven que anuncia que Cristo está vivo. Muchachos, ustedes están aquí para salir a anunciar un Cristo vivo. Ustedes están aquí para salir a decirle a la gente: no vivan con miedo, no vivan con temor, está vivo, ha resucitado, se ha levantado de la muerte. Usted
¿cuál quiere ser? ¿El que huye o el que pone lo necesario? ¿Usted cuál quiere ser? ¿Como Salomé, la que baila y no tiene criterio? ¿O el que es capaz de anunciar? Hoy es el momento de la decisión. Hoy es el momento de decidir qué tipo de joven querés ser. Y yo les voy a invitar a que lo hagamos en un ambiente de oración. Y quiero pedirles a ustedes que pongan las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, en una actitud de oración, en una actitud de disponibilidad, en una actitud de apertura a Dios. Y yo voy a invitarte, joven, a que le digas al Señor con cuál, en este momento de tu vida, con cuál de esos jóvenes del Evangelio te identificas más. ¿Con cuál de esos jóvenes te identificas más? ¿Estás huyendo en este momento de tu vida? ¿Te estás escondiendo como ese joven del Evangelio? ¿Estás haciendo como la hija de Herodías, solamente un joven o una joven que divierte a los demás y que pierde oportunidades muy bellas en la vida? ¿Qué faceta de estos jóvenes del Evangelio te llama más la atención hoy? Pero yo quisiera decirles a ustedes que todos pasamos por etapas de miedo. Señor, a veces nos da miedo tantas cosas en la vida. Hoy, Señor, yo quiero pedirte que a los jóvenes de esta comunidad les quite los miedos. El miedo de llevar a muchos el Evangelio. Y quiero pedirte, Señor, que a estos jóvenes que están hoy aquí reunidos les des la capacidad de entregar lo poquito que tienen o que saben. Y dile tú al Señor: yo te entrego hoy, Señor, lo poquito que sé, lo poquito que tengo, como ese joven del Evangelio que dio unos cuantos panes y unos cuantos pescados y tú lo multiplicaste. Yo sé que hoy tú, Señor, cuando yo ponga lo poquito que tengo, tú lo multiplicarás. Pero también, Señor, yo quiero que hoy me quite los desapegos que tengo, como ese joven del Evangelio, que cuando tú le dijiste que diera el dinero que tenía para repartirlo a los pobres, se puso muy triste porque era muy rico. Y cuando a mí me dicen: pero tú joven, tienes que entregar más de ti, de la riqueza que tienes, espiritual o material, me pongo muy triste y abandono el camino. Yo no quisiera ser, Señor, como ese joven que seguía de lejos con una túnica puesta, pero cuando le pidieron que diera testimonio, salió huyendo. Porque yo no quiero ser un joven que cuando me pidan mis compañeros de trabajo o de estudio que dé testimonio de ti, no quiero salir huyendo. Yo quiero ser un joven, Señor, que anuncie a todos, como ese del Evangelio, que tú estás vivo.
Yo quiero ser como ese joven del Evangelio que fue capaz de anunciar a otros que tú estás vivo, sin miedo, y decirle a los de mi casa, decirle a mis compañeros de estudio: no tengan miedo, no vivan con miedo. Él está vivo, Él ha resucitado, Él se ha levantado de la muerte, Él está vivo. Yo quiero ser un joven así. Yo quiero ser un joven que anuncie que tú estás vivo, Señor, que tú te has levantado de la muerte. Yo quiero ser un joven portador de una buena noticia, de un buen mensaje. Yo quiero ser un joven portador de un buen mensaje en mi comunidad, en mi iglesia católica. A todos los jóvenes que no creen en ti, yo les quiero decir, Señor, que tú eres el Dios vivo. Por eso, hermano, por eso, joven, hoy, en esta tarde, te invito a que con tus ojos cerrados y con tus manos abiertas le digas al Señor algo así como lo que yo le voy a decir. Oh Jesús, en esta noche, en esta tarde, Señor, rindo mi vida a ti. En esta tarde, Jesús, rindo mi vida a ti y me entrego totalmente a ti. Ya no seré más un joven que huya. Ya no seré más un joven que causa muerte. Hoy el Señor te dice a ti: joven, levántate, levántate de tu postración, como le dijo al joven que llevaban a enterrar al hijo de la viuda de Naín. Levántate de tu esclavitud, levántate de tu postración, levántate de tu angustia, levántate de tu mediocridad, porque te están llevando a enterrar. No te dejes enterrar por la sexualidad desordenada, no te dejes enterrar por el vicio. Joven, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Deja la muerte, deja el dolor. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Y como un signo sencillo, cuando yo te diga levántate, si tú te quieres entregar a Jesús en esta tarde, cuando yo te diga levántate en un momentico, y si tú te quieres entregar a Jesucristo, y si quieres darle a Él la conducción total de tu vida, y si quieres decirle a Jesucristo: a partir de ahora, Señor, hazte cargo de mi vida, toma control de mi vida. Cuando yo te diga joven, levántate, si quieres hacer eso, te vas a poner en pie y te vas a entregar y le vas a decir al Señor: voy a dejar hoy aquí lo que me produce muerte. Voy a dejar hoy aquí lo que me está matando en vida. Lo voy a dejar aquí. Por eso, joven, hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo: joven, levántate de tu postración, levántate de tu muerte, levántate
de tu postración, levántate de tu tristeza y comienza a caminar en la vida de Dios. Y dile al Señor con tus manos levantadas: amado Jesucristo, te doy a partir de hoy la conducción total de mi vida. Amado Jesucristo, me entrego a ti totalmente, me doy a ti totalmente. Recíbeme en esta tarde, Señor. Recíbeme, no importa lo que hayas hecho. Entrégate al Señor en esta tarde. Entrégate totalmente a Jesucristo. Bendito sea, Señor. Sara la 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 varia la isara barajara varia la isara. Sara varia la isara. Joven, en esta tarde renuncia a todo aquello que te aparte del camino de la vida. Detén tu camino. No te dejes conducir más hacia la muerte. Bendito sea, Señor. Y dile: Jesucristo, hoy te entrego la dirección total de mi vida. Sé tú el que me dirige. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Salvador. Abre tus labios, joven, y dile: Jesucristo, a partir de ahora yo quiero ser un joven como ese del Evangelio que anunciaba que tú estabas vivo. Dame poder en la palabra, dame fuerza en la palabra, dame autoridad con el testimonio. Yo quiero ser un joven que anuncie, Jesucristo, que tú estás vivo, que tú has resucitado, que tú te has levantado de la muerte. Aleluya. Bendito seas, alabado seas. Alza tu voz y alábale. Alza tu voz y bendícele. Dile: Jesucristo, yo quiero ser como un ángel que, como les anunció a esas dos mujeres, que estabas vivo. Yo quiero ser uno que diga a mi familia: Cristo está vivo. Yo quiero ser uno que diga a mis compañeros de estudio: Cristo está vivo. Cristo se ha levantado de la muerte. Bendito sea, Señor. Alabado seas. Alábalo. Gloria y alabanzas. Te alabamos y te bendecimos. Bendito seas. Alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús, como sacerdote de la Iglesia Católica, destruyo todo lo que produce en ti muerte por la autoridad con la cual me ha revestido la Santa Iglesia Católica. Destruyo toda influencia del mal en tu vida. Rompo cadenas, ataduras en tu vida en este momento, por el poder que me da la Iglesia de Jesucristo, nuestra amada Iglesia Católica. Destruyo esas ataduras, destruyo ese pecado, destruyo esas cadenas que te están atando, que te están destruyendo, que te están conduciendo a la muerte. En el nombre poderoso de Jesucristo, te declaro libre de las cadenas que te atan. Te declaro libre de las cadenas que te están aplastando. Y dilo tú ahora: soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Dígalo fuerte: declaro libertad en el nombre de Cristo Jesús. Declaro liberación en mi mente, en mi cuerpo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito seas, alabado seas. Shara la 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 varia la isara varia la isara. Sara varia la yara varia la isara. Sara varia la isara varia la isara. Sara varia la isara. Toda cadena se rompe en este momento. Todo pecado, toda impureza, toda maldad, toda esclavitud de tu vida, la rompo en este momento. Y di en este momento: hermano, rompo cadenas, rompo con vicio, rompo con esclavitud, rompo con maldad,
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Diga: soy libre. Soy libre. En el nombre de Cristo Jesús. Soy libre. Rompo esas cadenas. Diga: rompo cadenas. Rompo ataduras. Rompo esclavitudes. Y declaro libertad. Y declaro liberación. Y declaro bendición. Bendito seas. Alabado seas. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.